Todas las personas tienen derecho a investigar, opinar y expresar sus pensamientos. Hacé valer tus derechos. Seguimos en el programa del Defensor del Pueblo y hoy tenemos a nuestras compañeras, a Valeria Roldán, coordinadora del área de gestión y demandas de la Defensoría del Pueblo de Morón, y a Guadalupe, que depende de esta área también, que es la referente del área de salud de la coordinación de gestión y demandas. Especialidad. Así que muy buen día a ambas. Buen día, muy buenos días. Y bueno, hoy queremos cambiar un poco lo que siempre hacemos, digamos que hablamos de otras instituciones, de lo que hacen otras organizaciones. Hoy vamos a hablar un poco de qué es lo que se hace, qué hacemos en la Defensoría del Pueblo del municipio de Morón, que nos cuenten un poco de qué se trata. Primero podemos conversar qué es la Defensoría del Pueblo y después un poco contar qué hacemos a diario en la institución. Así que contar un poco que la Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo, que no recibe órdenes de nadie, es un órgano municipal, o sea, eso habla de que tiene esa injerencia sobre el municipio, sobre los órganos que dependen de él. Y también nosotros trabajamos mucho con el área de salud, en cuestiones que tienen que ver con obras sociales, con prepagas. Ahora lo va a contar bien las dos personas que más saben de esto. Pero bueno, un poco era como para darle un marco a quiénes somos, que ya la gente lo sabe, quien escucha el programa. Y sobre todo dar una idea de la variedad. Realmente uno piensa que a lo mejor nuestro trabajo sería muy rutinario, y es todo lo contrario, porque realmente no solamente los temas son variados, sino que cada circunstancia es diferente y requiere una gran habilidad. Por eso nosotros hemos optado por profesionalizar fuertemente nuestro plantel. Las dos compañeras que nos acompañan son trabajadoras sociales, con título universitario, desde luego. Como todas las integrantes del área de atención. Obviamente. Entonces, me parece que es muy interesante que la comunidad tenga una idea, no solamente de nuestro trabajo, pues no es la idea nuestra de la promoción, sino simplemente saber en qué cosas podemos ser útiles, y a lo mejor alguna persona no ha recurrido a nosotros por ignorar que nosotros podíamos hacer algo. Exactamente. Así que, bueno, adelante, Guadalupe. Bueno. O Valeria, ¿quién Valeria, empieza? Valeria, buenos Adelante, días, Valeria. muchas gracias. Valeria es la responsable de toda el área, y Guadalupe tiene específicamente un sector que es el área de salud, que es muy importante. Bueno, adelante. muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Valeria. Este programa es de ustedes, son además. Invitaciones, Sí. a veces es difícil distinguir si es una invitación o una orden. Claro, seguramente. Así que bueno, vamos a suponer que es una invitación. No, pero aparte este es el programa de la Defensoría del Pueblo. Además, si Valeria hubiera dicho que no quiere venir porque no se anima, porque se pone muy nerviosa. Sí, me pongo muy nerviosa. Yo hubiera respetado razonablemente. No sé si creerle, Abraham, no sé si creerle en realidad, pero bueno. No la veo tan está nerviosa. contenta. Es empezar nomás. Es empezar, Adelante, es arrancar. empecemos. Bueno, como recién hablábamos, sí, justamente la institución, la Defensoría del Pueblo de Morón, es una institución relativamente nueva en lo que tiene que ver en la zona de Morón. Abrió sus puertas en el año 2009 con nuestro defensor acá presente, Abraham Gak. Bueno, tiene una duración de 5 años. El año pasado el defensor fue reelecto para un nuevo periodo de gestión, y ahí vamos por 5 años, nuevos 5 años en nuestra gestión. De los cuales ya pasó uno. Ya pasó un año, así como bien decía Abraham, el equipo de gestión, de atención y gestión de demandas es la primera entrada, el primer contacto que tenemos con los vecinos, y bueno, realmente empieza con la entrada, empieza todo un proceso, ¿sí? El vecino se acerca a la Defensoría del Pueblo en la calle Mitre 877 de lunes a viernes, de 8:30 a 15, puede acercar su inquietud, es escuchado en la Defensoría, es contenido, es asesorado. Según la inquietud que nos presente, vamos enmarcando su necesidad, su demanda, ¿sí? A veces se acercan específicamente para comentarnos reclamos que tienen que ver con el ámbito municipal, ¿sí? Netamente,
temas que hayan presentado ante el municipio y no haya tenido la respuesta esperada o haya habido algún tipo de demoras en la respuesta, ¿sí? O no haya tenido hasta el momento respuesta alguna, ¿sí? Entonces, una de las facultades del defensor del pueblo es justamente solicitar informe al municipio en función de esta petición, en función de este reclamo que presentó el vecino. Entonces, una vez seleccionado, empezamos un expediente, solicitamos información municipal y ahí empieza la gestión de cada uno de los expedientes, que no en todos los casos son los mismos, ¿sí? Tenemos temas varios, temas que tienen que ver con espacios verdes, espacios públicos, luminarias, bacheos, cuestiones que tienen que ver con cuestiones edilicias, de tránsito, problemas o ruidos molestos, problemas vecinales, temas que tienen que ver como está acá presente nuestra compañera en acceso a la salud, a la educación, ¿sí? Es importante aclarar que cada reclamo, cada inquietud que llega a la Defensoría del Pueblo es particular. Cada una, digamos, es un desafío porque primero hay que escuchar, ver, siempre tiene un montón de aristas porque los vecinos que se acercan siempre, o sea, tienen por ahí varios conflictos o varias cuestiones. Por eso es importante que se sepa que a todo vecino que llega se lo escucha, se lo orienta, porque hay cosas que a veces vienen los vecinos pensando que la Defensoría del Pueblo tiene injerencia sobre determinados temas que no tiene, igual se lo sienta, se lo acompaña, se le dice dónde puede ir, eso es muy importante. Sí, el contacto con el vecino es fundamental, ¿sí? Para poder despejar estas inquietudes, ¿sí? A veces vamos encaminando juntos la demanda. Tal cual. Porque tal vez detrás de la demanda específica hay algunas otras necesidades que subyacen, entonces las vamos descubriendo juntos, las vamos guiando, y no solamente este trabajo lo hacemos con las personas que se acercan a la Defensoría, lo hacemos telefónicamente, lo hacemos por correo electrónico también, ¿sí? Siempre bien. Igual, digamos, preferimos ¿no? que se acerquen porque se hace un acta firmada. Nosotros no tomamos reclamos sin un nombre, digamos, si bien nosotros anónimo. No revelamos, no revelamos ante ningún organismo municipal ni de ningún tipo quién ha comenzado el expediente, nosotros sí. En eso siempre se garantiza, sí, la identidad, se resguarda la identidad. Y un poco, bueno, retomando, el reclamo municipal tiene que tener previamente el reclamo al organismo que, digamos, que le toca resolver esa problemática, que es el municipio de Morón. Aquel vecino que tenga un conflicto de algún tipo se acerca al municipio o llama por teléfono a oír, hace su reclamo, y si no tiene una respuesta esperada en un tiempo prudencial, se acerca a la Defensoría del Pueblo con ese número de reclamo y ahí nosotros comenzamos una gestión. Exactamente. ¿No? Ahora hay de señalar que realmente el único órgano que tiene obligación de responder a nuestros requerimientos es el municipio. Nosotros intervenimos en casos vinculados al municipio del orden del 50%, el otro 50% se refiere a relaciones con otros organismos del Estado de tipo provincial o nacional o privados. También intervenimos en muchos casos en conflictos de carácter privado cuando fracasan las mediaciones que el municipio intenta previamente y no lo logra. De modo que es muy importante señalar esto último, que nosotros invitamos al vecino que si tiene un problema que venga a vernos. Nosotros le diremos si es nuestra posibilidad de ayudarlo o no. Y además la otra cuestión, lo nuestro no es puramente burocrático. Uno dice a veces, abre un expediente, no se haga problema. Uno sabe perfectamente que los expedientes a veces viajan, a veces duermen y a veces eligen caminos que no son directamente los más cortos para llegar a destino. Nosotros tenemos una relación muy personal, inclusive con los organismos con los cuales reclamamos. Actuamos, yo diría, con persistencia, con, cordialidad, pero al mismo tiempo con una enorme fuerza de insistir en la solución del problema. No nos quedamos quietos ante un rechazo inicial. Hemos tenido varios, y algunas veces, inclusive, dada la limitación que tenemos, fracasamos también.
Eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero Sí, en pero nunca general se dejan de tratamos de gestionar. darle un final, Seguro. que no duerman el sueño de los justos, aunque algunos expedientes lamentablemente tienen una larga historia Una larga porque historia. son más complejos, ¿no? Por eso, pero nunca se dejan de gestionar, digamos, No, nunca la Defensoría deja abandonado un tema. No, esa Y siempre, estamos... y siempre se le informa al vecino todos los pasos que se van dando. Seguramente. Y Y como tratamos de que el personal no sienta, pero que tenga un soplo en la nuca insistiendo en que se resuelvan los problemas. No, y es importante esto que decía Abraham, que más allá de que por ahí el único órgano que nos tiene que responder es el municipio de Morón, que lo hace, tenemos que también darle ese valor, digamos, porque nosotros siempre, el municipio podría no contestar y tendríamos que reiterarle. En general tenemos muy buena respuesta del municipio, aunque a veces la respuesta no es la que esperamos, pero sí nos responden. Pero también cabe aclarar que la figura del defensor del pueblo, si bien desde lo legal no tiene injerencia sobre otros organismos, el peso de esta institución sí ha dado lugar a que otros organismos... Trascienden, sí, No, en obviamente general la responden. gestión. Por eso. Sin tener la obligación Pero de hacerlo. seguro. E incluso, Responden. y acá la voy a... Nacionales, provinciales también. Totalmente, y acá Trascienden la voy a incluir a Guadalupe porque incluso, gracias a la gestión del Defensor del Pueblo, y no solamente el Defensor del Pueblo de Morón, sino de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, se han puesto referentes especialmente en el área de salud, en algunas instituciones, Sí, para que respondan a las Defensorías del Pueblo. A lo largo de estos años se ha conseguido que tengamos, por ejemplo, gente que representa a las diferentes defensorías en la Superintendencia de Salud. Dentro de PAMI también hay una unidad de enlace que trabaja para los reclamos y las consultas específicas de las defensorías. O sea que sí, se han conseguido diferentes recursos a través del trabajo de todos estos años, donde hay un equipo que colabora con nosotros al momento de las gestiones. Pero hay que tomar en cuenta que somos muy pocos los defensores del pueblo en el país. No pasamos más allá de 20. No. De modo que realmente este reconocimiento se debe más a que la actividad en sí es más respetada. No es solamente la figura de un defensor en particular o un grupo de defensores, sino las circunstancias de que esta es una institución necesaria y la sociedad va comprendiendo que le es útil para confrontar frente a la burocracia, digamos así, no con sentido peyorativo, pero frente a las dificultades muchas veces de asimetría en la fortaleza entre el contribuyente y el organismo estatal, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que ese peso, esa fuerza que decía Abraham sobre la figura del defensor en representación de los vecinos es lo que ha hecho que se abran estos enlaces, estos referentes en los diferentes organismos de salud, sobre todo, que lo que hacen es agilizar los reclamos que hace en este caso un afiliado. Sí, además también se centraliza en la defensoría los reclamos y de esa manera se tiene otro acceso que a lo mejor al beneficiario le cuesta un poco más, le es más difícil llegar, y para ellos también es una forma más ágil de trabajo. Es un trabajo en equipo que se hace entre las dos instituciones. Totalmente. Y algo a resaltar, porque nosotros sobre todo trabajábamos con PAMI, trabajábamos con algunas obras sociales, digamos, teníamos esta injerencia de respuesta, aparte de buena respuesta para los reclamos e inquietudes, pero hace poco tiempo, ¿no?, que la Superintendencia de Salud incluyó también a las obras sociales, o sea, las prepagas, quiero decir, que antes no tenía control sobre ellas, y ahora entonces también nosotros estamos tomando reclamos de las prepagas, que es una empresa privada, pero que ahora tiene de contralor a la Superintendencia de Salud. Así que también es bueno que se sepa que nosotros podemos actuar y gestionar ante las problemáticas que pueda tener un paciente o un afiliado. De prestaciones. Claro, de prestaciones, por supuesto, no de cobros indebidos, No, y eso, para eso está Defensa no, del Consumidor. Claro, exactamente. Pero sí, problemáticas de prestaciones sí pueden acercarse, desde, como vos decís, desde que Superintendencia de Servicios de Salud, que es el ente que regula las obras sociales, las ha incluido en el sistema. Nosotros también tenemos la posibilidad de tomar dichos reclamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Guadalupe, un ejemplo Sí. para que Buenísimo, la para comunidad
tengo una idea de las particularidades. Claro. Muchas veces la dramaticidad que está detrás de un reclamo que parece menor, ¿verdad? Sí, hemos tenido un caso, por ejemplo, de un niño que necesitaba hacerse un tratamiento y la obra social no le estaba cubriendo el tratamiento. Entonces intervino, la persona se acercó a la Defensoría y a través nuestro intervino la Superintendencia de Salud, donde hizo un trabajo de auditorías y a través de ellos se consiguió que finalmente pudiera, intimar a la obra social a que realizara el trabajo y le cubra el tratamiento que el chico estaba necesitando. Realmente fue un trabajo arduo, un trabajo donde se tuvieron que reunir varias veces, trabajos de intimaciones, de auditorías, y que era un tratamiento que realmente debía cubrirse y que no por la condición de... Pero aclaremos un poquito, porque vos lo hiciste un resumen tal que, Bien, no es suficiente. Primero, el reclamo era de un niño discapacitado. Era de un niño que tenía que hacerse un tratamiento. Pero discapacidad, tenía una discapacidad parcial. No, tenía una, no sé si decir la enfermedad, pero tenía una malformación de nacimiento. Bueno, eso es una discapacidad. Exactamente. En realidad creo que con el tratamiento no quedaba parte de no ser discapacitado tenía que ver con este tratamiento prolongado que tiene que hacer con láser. A lo largo de su vida. Estamos diciendo justamente eso. Estamos con un chico que tenía y que comenzó a ser tratado por la obra social a la que pertenecía la mamá. La mamá estaba trabajando en una empresa y en su calidad. Dejó de estar en la empresa, pero siguió facturando como monotributista. Y en ese momento es que la obra social decide no seguirle dando las mismas prestaciones. Dando la misma prestación. Y esa fue la gran discusión que culminó satisfactoriamente, porque en realidad lo que le querían ofrecer era un servicio que no garantizaba la continuidad en el tiempo. Porque en un primer momento la obra social no le ofrecía tratamiento por su condición de monotributo. Después del trabajo de la superintendencia y de las intimaciones, se obtuvo que le cubrían el tratamiento, pero no era prolongado. Entonces, no le garantizaba la continuidad. La continuidad. Entonces, de esa manera se siguió peleando para poder garantizarle al chico la misma prestación que se venía teniendo desde que él nació. Había detrás de eso una discusión en qué lugar le iban a prestar. Claro, exactamente. Que el organismo originario que se le quiso dar no garantizaba, por sus condiciones, de prestarle ese servicio. De modo que se derivó al que originariamente trataba al chico y que sí le prestaba a la familia satisfactoriamente. De modo que finalmente, y eso requirió... Sí, por eso, cabe aclarar que no solamente la Superintendencia de Salud, tiene, por supuesto, la fuerza como para presionar a esta obra social, pero la Defensoría del Pueblo fue quien constantemente estuvo en contacto con la familia de este niño y con el enlace de la Superintendencia, no es que se derivó todo el caso a la Superintendencia y nosotros no tuvimos nada que ver. Bueno, esto siempre fue seguimos importante. En continuación. Pero no cabe ninguna duda que lo único que nosotros podíamos hacer es lo que hicimos, es por decir, supuesto, hablar y solicitar, porque no teníamos jurisdicción como para exigir nada. De modo que es una señal que a veces es importante, no es solamente tener la disposición legal de ejecutar, pero la presión moral que supone la presencia y el respeto que recibe la institución me parece que es la verdadera llave que abre las puertas, ¿no? Sí, lo mismo nos pasa con otros organismos, tenemos también cuestiones que tienen que ver... pero no es solamente en salud que intervenimos, ¿verdad? No, Valeria? por eso... A ver, por ejemplo, también otro ejemplo, a ver, recordá alguno que sea diferente, que genera
Bueno, obligó a tener imaginación. Imaginación, todos los casos. Hay algunos más sencillos, a lo mejor hay cuestiones más rutinarias, claro, ¿no? Como por ejemplo, no sé, luminarias, que ojo que a veces las luminarias también nos llevan nuestro trabajito, porque a veces el vecino se contacta con nosotros, yo hice un reclamo en el municipio porque la luminaria no funciona, y bueno, nosotros solicitamos informe, nos responden que la dejaron en funcionamiento y después el foco nuevamente vuelve a colapsar y nuevamente tenemos que gestionar. Pero bueno, son problemas menores. Problemas menores, pero que los vecinos lo hacen con marcado énfasis, porque para ellos al es tener, luego. Claro, porque bueno, obviamente cuestiones de a veces de inseguridad generan temor y bueno, la oscuridad en la zona a veces invierno bueno, claro, y demás, entonces realmente despierta el descontento. Pero yo diría de que los esos son los temas rutinarios, esos son ¿verdad? temas rutinarios, las raíces de los árboles, los de la vereda, los bacheos, últimamente, finalizamos un expediente después de un año de haberlo trabajado arduamente, de una vecina que se había acercado el año pasado, una vecina extranjera, brasilera, sí, que tenía ciertos inconvenientes en la obtención de su documento nacional de identidad argentino. Nosotros solicitamos información en el Ministerio de Interior, enviamos notas, ¿sí? Porque había algunas cuestiones de documentación que solicitaban en su condición de extranjera para poder solicitar la residencia permanente. Nosotros, a través de la investigación, había cierta documentación que requerían, que la señora la cumplimentaba. También tenía hijos nacidos en Argentina, ella tenía padres también argentinos. Entonces, de modo que un trámite que parecía ser excesivamente burocrático terminó concluyendo cuando pudimos investigar un poquitito sobre lo que estaban solicitando y consultando con la ley de migración, siendo mucho más sencilla, y ella finalmente obtuvo su DNI, que no solamente lo necesitaba de forma urgente para poder hacer sus trámites, sino porque también tenía a su vez un chiquito discapacitado, y ella no era la apoderada del cobro de esos haberes, entonces se le había trabado el cobro de haberes porque el titular era el papá, se habían separado, entonces se había discontinuado, se había interrumpido la prestación, se había interrumpido el acceso también a la cobertura de salud del niño, así que este trámite trababa un montón de cuestiones y finalmente la señora obtuvo su DNI, obtuvo la asignación universal, no solamente para el chiquito discapacitado, sino para el resto también de sus hijos. Está trabajando también bajo relación de dependencia y finalmente concluimos también con ese expediente de forma muy satisfactoria y gratificante. Me hizo recordar también otro caso, que no es similar en alguna medida. Una señora extranjera que solicita la asignación por hijo para un chiquito que era argentino y se niegan. ANSES se lo niega porque la disposición establece que todo inmigrante, para poder tener derecho a la asignación, tenía que tener 3 años de residencia y esa persona aún no las tenía. Nosotros hemos sostenido de que eso rige si fueran extranjeros, pero el chiquito era argentino, desde que nace tiene el derecho a recibirlo, porque él es el beneficiario de la asignación, que lo cobre la mamá. Finalmente hemos luchado, pero fue una victoria pírrica porque el trámite duró tanto hasta que la mamá cumplió los 3 años. Pero ahora estamos trabajando para que reciba la retroactividad a la madre por el periodo que no le pagaron. Lógicamente ahora sí percibe
regularmente, Claro, pero bueno. Y son estas ese cosas. es el cotidiano, ¿no? La promoción, protección, los derechos. Claro. Vamos a ir a una pequeñísima tanda y enseguida seguimos conversando con Valeria y Guadalupe, integrantes de nuestra Defensoría del Pueblo. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Continuamos en el programa del Defensor del Pueblo, ya a mitad de... casi llegando al mediodía, en media horita nada más. Seguimos conversando con Valeria Roldán, Guadalupe Espinosa. Valeria es la coordinadora del área de gestión y demandas de la Defensoría del Pueblo de Morón, nuestra institución, y Guadalupe es la referente del mismo área en la parte de salud. Es bueno señalar que además de las personas que están aquí presentes, tenemos un área jurídica que desde luego, por un lado, está más que bien representada por el defensor adjunto, el doctor Enrique Poyat, sino también de una colaboradora, Andrea, que también es abogada y que interviene también y sigue los expedientes que en algunos casos están, digamos, transitando por la vía judicial o tiene características que podrían terminar siendo judiciales que uno siempre trata de alguna manera de evitar, ¿no? Sí, la doctora Andrea Barrio, que es la coordinadora del área de jurídica y que es la que recibe y orienta a los vecinos que tienen algún tipo de inquietud respecto a la ley. Y después tenemos a las leyes, en realidad, o a los códigos, porque las consultas son de carácter privado, referido a separaciones, derecho a la separación, derecho a los bienes, tenencia de hijos, conflicto en la tenencia de hijos, problemas de vivienda compartida o no compartida en caso de separación. Eso llega mucho, sí, es verdad. Estos son temas que yo también diría, no digo de rutina porque cada caso tiene características muy particulares, pero de todos modos es un tema que es recurrente en el sentido de intervenir y ayudar a resolver. Cabe aclarar que la Defensoría no tiene una representación jurídica, no hacemos patrocinio jurídico, sino que tiene que ver con el asesoramiento. Incluso nos está vedada por ley, tal cual, por ordenanza, intervenir digamos, por vía judicial. Podemos hacer las denuncias, podemos mirar el expediente y opinar, pero no actuar en el juzgado, ¿no? Y me gustaría continuar con esto de los ejemplos para que los vecinos y vecinas que nos estén escuchando... Pero hay un tema que a mí me gustaría tocar porque tengo miedo que se nos vaya la mañana y me parece que es importante. ¿Qué pasa con la reanudación de los subsidios de gas? Bueno, ahí vamos a ir. Ese es un tema importante, sobre todo porque en agosto nuevamente estamos recibiendo, muchos usuarios están recibiendo la última etapa prevista en aumento tarifario para los usuarios de gas natural, Recordemos que para este año se pensó en etapas, en aumentos paulatinos, se dio en el mes de abril, junio y agosto, Estos últimos días estuvimos recibiendo, escuchando también en la tele, en informativos, el incremento, No en todos los casos son los mismos, depende del nivel, obviamente, si uno ahorra va a tener un menor impacto en la tarifa final, ¿no es cierto? Bueno, es toda una discusión del ahorro, porque como el ahorro también se refería a los consumos del año anterior, la acumulación de ahorros en 2 años ya en vez de tener que ahorrar el 30% o el 20% hay que ahorrar el doble, 60 o 40. De modo que realmente eso hay que buscar una salida diferente. Bueno. Creo que están trabajando en eso, ¿verdad? Sí, seguro. Y bueno, y recordar entonces, justamente nosotros desde el año pasado hemos adherido como institución, a hacer organización de precalificación. El Enargas ha dispuesto el año pasado, en el 2014, crear un registro de exceptuados. ¿Qué es este registro de exceptuados? Justamente es registrar todos aquellos casos, usuarios que estén padeciendo alguna situación socioeconómica particular, que necesiten el consumo de gas y que no puedan afrontar la totalidad del costo de este servicio.
¿sí? Entonces, para ello se creó este registro. Y nosotros como institución, como Defensoría del Pueblo, hemos adherido a prestar este servicio a la comunidad, porque para poder ingresar a este registro, el usuario, el titular del servicio, tiene que hacer un trámite que se presenta ante la empresa y que luego el ENARGAS, que es el ente regulador del gas, podrá verificar y acordar si está en condiciones de pertenecer a este registro. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Facilitar a la comunidad. La comunidad, el usuario puede acercarse ante la empresa, puede acercarse a la Defensoría del Pueblo. ¿Quiénes pueden solicitar este servicio? Lo pueden solicitar los titulares con determinadas características. Por ejemplo, personas que reciban como ingreso previsional un haber mínimo, personas que perciban alguna asignación familiar, asignación universal, que padezcan algún tipo de discapacidad o alguna enfermedad crónica que necesiten mayor consumo. Exactamente, ahí me refería, no solamente discapacidad, sino una discapacidad que también supone una necesidad de un consumo extraordinario del servicio de gas. Exactamente. Entonces el vecino o vecina que requiera o que él perciba que necesita ese subsidio, se acerca a la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué requisitos? Aclaremos que puede hacerlo en la empresa también. Sí, puede hacerlo en la empresa pero nosotros también. Creo que brindamos un servicio más cómodo, por lo menos, exactamente. y más y tal vez con mayor preocupación individual. Exactamente. ¿Verdad? Lo que hacemos Adelante. nosotros es poder emitir una precalificación. ¿Por qué digo precalificación? Porque no lo otorgamos nosotros, no lo definimos nosotros, sino lo que hacemos es recibir toda la documentación. Para este registro nosotros tenemos 2 formularios en donde se completa con una de estas condiciones que, yo recién ejemplifiqué. Hay una declaración jurada también que el usuario firma, tiene datos que tienen que ver con la composición familiar y los ingresos que perciben, y se solicita como documentación que se incorpora su DNI, que nosotros hacemos una fotocopia de la primera segunda hoja, también la factura y alguna documentación que respalde la condición que vamos a presentar. O sea, si es un jubilado con la mínima, vamos a solicitar la comprobación de cobro de haberes. Aclaremos que sí o sí necesitamos que sea el titular, la persona que realiza el trámite en la Defensoría, y que debe presentar la documentación del grupo familiar con el que él vive. Debe presentar los DNI de cada uno de los integrantes de su familia. Y también aclarar que cuando vos hablabas recién de asignaciones, de asignación por hijo, también es cualquier tipo de asignación, incluso el salario, asignaciones familiares para aquellos trabajadores que estén obviamente con una actividad bajo relación de dependencia, y asignación universal por hijo para aquellas familias obviamente que estén desempleadas. ¿Sí? Ahora es bueno aclarar, quedándonos con el tema del gas, que es lo que estábamos hablando, que si yo no me equivoco, corríjanme, chicas, en todo lo que empecé, porque esto lo empezamos el año pasado, nunca recibimos un rechazo a nuestra calificación, ¿verdad? No. Siempre, cuando nosotros elevamos, nos es sí. aceptado y reconocido que hacemos el trabajo correcto de evaluación, como para que no haya abuso por un lado, pero tampoco haya injusticia. Exactamente, sí. Tal vez a lo mejor nos han informado de alguna observación, que faltaba alguna documentación, lo aportamos nuevamente y se ha incorporado al registro. Entonces, bueno, continuando con esto, una vez que tenemos ganamos 200-0, una cosa por el estilo, ¿verdad? Exactamente, y sí. Goleador la Defensoría del Pueblo de Moro. Cuando tenemos toda esta documentación, entonces la enviamos a Gas Natural, ellos la envían al ENARGAS y se termina definiendo entonces el ingreso al registro. Y el beneficio. Y el beneficio, obviamente beneficio que dura un año.
¿sí? Claro, sí, Nosotros sí. por eso ahora estamos recibiendo las solicitudes para la renovación. ¿Sí? Exactamente, Todos los sí. años hay que hacerlo, dura un año, y 60 días antes a que concluya el beneficio, el usuario puede solicitar la renovación. Que de hecho están llegando cartas también de gas natural informando esto. Ujú. Bueno, la verdad que nos quedaríamos hasta las 3 de la tarde charlando, porque la verdad es que la Defensoría del Pueblo tiene mucha actividad, muchas inquietudes, muchas consultas de diversos temas. Todos son escuchados, todos son orientados y asesorados, los vecinos y vecinas. Así que, bueno, vamos a ir a un último cortecito y vamos terminando con esta hermosa charla con nuestras compañeras Valeria y Guadalupe.